El proceso de transcripción. Como primera etapa tenemos la iniciación. El ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, que ésta se encuentra al inicio de un gen. Cada gen o grupo de genes tiene su propio promotor. Una vez unida la ARN polimerasa, separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de la cadena sencilla necesario para la transcripción. La segunda etapa es la elongación. Una cadena de ADN molde actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5' a 3'. El transcrito de ARN tiene la misma información de la cadena de ADN contraria al molde en el gen, pero la base uracilo en lugar de timina. Por último, pero no menos importante, tenemos la tercera etapa, que es la terminación. Las secuencias llamadas terminación indican que se ha completado el transcrito del ARN. Una vez transcritas estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado del ARN polimerasa. La traducción es el proceso por el cual, a partir de la información contenida en el ARN mensajero, se sintetizan unas proteínas en los ribosomas. Para ello se necesitan ribosomas, donde se realiza la síntesis proteica. ARN mensajero lleva la información para sintetizar la proteína. Aminoácidos, componentes de la proteína. ARN de transferencia aporta los aminoácidos en el orden preciso. Y por último, enzimas y energía. La traducción consta de 3 fases y la primera es la iniciación. El ARN mensajero se une por extremo 5 a la subunidad menor del ribosoma. El primer aminoácido de ARN transferencia se une al codón de ARN mensajero. Continuamos con nuestro proceso de traducción en lo que es un ribosoma de una célula procariota. Caemos a lo que es la etapa de elongación, que se da mediante enlaces peptídicos. Se van uniendo los aminoácidos a la cadena peptídica. Cada vez que llega un aminoácido ocurre un proceso cíclico de elongación. Entonces decimos que el aminoácido pasa al siguiente ARN transferente. Este se va a un sitio E de salida para que se pueda empezar a formar el sitio cíclico de elongación y así sucesivamente. Luego de esto pasa a lo que es la terminación, que aparece uno de los codones de terminación que hace que se evite más la unión de ARN transferente con otro aminoácido. En ese momento se produce la hidrólisis de la cadena peptídica y es en donde se separan las dos subunidades ribosómicas que se tienen y ya pues tenemos en este caso nuestra cadena peptídica. ¿Cómo ocurre el proceso de replicación en el ADN? En primer lugar, las dos hebras de ADN se separan gracias a una enzima conocida como helicasa, la cual rompe los enlaces puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las dos hebras complementarias. Luego, una serie de proteínas de unión a cadena simple mantienen separadas las dos hebras durante todo el proceso. La doble hélice separada forma una estructura llamada horquilla de replicación, en donde se dará todo el proceso. Una de las cadenas, la cadena continua, va en dirección 5', 3', mientras que la otra, la cadena rezagada, va en dirección 3', 5'. Recordemos que ambas cadenas son antiparalelas. Cada cadena actúa como molde para sintetizar las nuevas cadenas. Y la direccionalidad de cada cadena, es decir, si es continua o rezagada, determinará la forma en que se lleva a cabo la replicación. La ADN polimerasa es la enzima encargada de sintetizar los nucleótidos y formar la nueva cadena. Sin embargo, esta enzima solo puede empezar a trabajar a partir de un cebador, que es una cadena corta de unos pocos nucleótidos sintetizada por otra enzima, la ARN primasa. Los cebadores de ARN son el punto de inicio de la síntesis de la nueva cadena. La ADN polimerasa comienza aquí a sintetizar y posicionar los nucleótidos complementarios, desplazándose por toda la cadena molde. Luego, la ARN primasa agrega otro cebador más adelante, para que la ADN polimerasa pueda sintetizar otro fragmento. La nueva cadena entonces queda formada por fragmentos discontinuos que se denominan fragmentos de Okazaki, nombrados así en honor al científico que lo descubrió.
síntesis de la cadena rezagada, la ADN polimerasa únicamente puede sintetizar cadenas en sentido 5' a 3' para sintetizar la nueva cadena rezagada. La ARN primasa añade un cebador de ARN para que la ADN polimerasa pueda sintetizar una porción de la nueva cadena y se repite de nuevo el procedimiento. Una vez teniendo las dos cadenas sintetizadas, otra ADN elimina los cebadores de ARN y los sustituye por ADN. Luego, otra enzima llamada ligasa se encarga de unir los fragmentos de Okazaki. Una vez terminado el proceso, las cadenas ahora sintetizadas se separan y terminan el proceso de replicación.